invitar a meternos de lleno en las parábolas de Jesús. Si no viste el capítulo anterior que tiene que ver con de qué se trataban las parábolas, por qué el Señor usaba parábolas para enseñar, te recomiendo que lo veas porque te va a dar un panorama bastante completo que está bueno antes de que empecemos a ver cada parábola en especial, como en el día de hoy. Pero podemos decir, a modo de resumen, que las parábolas era una enseñanza por comparación. Y también tenemos que recordar que era una especie de cuadro pintado de alguna escena familiar, una escena sencilla, pero que también causaba interés y que era para aquellos que querían aprender más, era como una ventana que se abría a nuevos conceptos hasta ese momento mantenidos en un misterio, que no habían sido revelados. Pero para otras personas, para aquellas que venían con prejuicios, aquellos que únicamente estaban buscando oportunidades para acusar a Jesús y encontrar el detalle para después poder acusarlo, para ellos era como una cortina que cerraba sus ojos y le impedía ver lo que el Señor les quería contar. Por otro lado, podemos decir que las parábolas generalmente enseñan características del reino de Dios. ¿Qué reino de Dios? Los judíos pensaban y creían que Dios iba a mandar un Mesías, un enviado, que lo que iba a hacer era establecer un reino de paz, de justicia y de alegría. Después de tantos imperios que los sojuzgaron, Israel iba a tener, de la mano del Mesías, el papel central e importante que Dios quería que tuviera. Pero una de las cosas que reveló el Señor Jesús es que antes de que eso ocurriera, se iba a abrir un paréntesis en la historia, un paréntesis que empezó con la llegada de Él, cuando Él mismo dijo de sí mismo, el reino de Dios se ha acercado, y que iba a terminar justo en su segunda venida. En ese paréntesis, naciones de todo el mundo, de todos los idiomas, de todas las etnias, iban a poder participar y ser parte del pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo, iban a formar un reino, es decir, un territorio donde el Señor era el rey, donde Él quiere gobernar nuestras vidas y donde Él va a instaurar paz, justicia y alegría, entre otras cosas. Ese reino, ese paréntesis que hasta ese momento había estado como oculto, se revelaba. Y el Señor usa las parábolas para mostrarle a los discípulos cuáles son las características que ese reino iba a tener. Por eso hoy vamos a ver algunas de esas características a través de la conocidísima historia y la parábola, mejor dicho, la parábola del sembrador. Esta parábola la podemos encontrar en Mateo capítulo 13, pero también la encontramos en Marcos y en Lucas. De cualquiera de esos evangelios o de los tres, lo podés leer. Y lo que vemos ahí es que un sembrador salió a sembrar. Era una vívida y cotidiana situación que todos los que vivían ahí en Palestina en la época de Jesús conocían. En general el sembrador lo que hacía era sembrar lo que se llamaba el boleo, es decir, se ponía un morral con grano colgado de los hombros y entonces él iba por los surcos que ya había abierto con el arado y lo que hacía era al boleo tiraba semilla. Esa semilla por supuesto caía del surco, pero no toda, alguna de ellas caía en otros lugares y justamente la historia cuenta en qué lugares cae cada semilla. Entonces habla primero de que algunas caen en el camino. ¿Por qué en el camino? Porque generalmente en Palestina los lugares de siembra eran territorios o parcelas angostas y largas y se usaban los costados para poder transitar. A medida que la gente transitaba en esos laterales, el terreno se iba endureciendo. Entonces cada semillita que caía en esos laterales, en esos caminos duros, no se metía en la tierra. Quedaba a la intemperie y según cuenta la historia venían los pajaritos y se la llevaban. Después estaba la semilla que caía entre pedregales. En realidad no es que hubiese piedras dentro del área de cultivo. Lo que pasa es que Palestina era un lugar donde hay mucha piedra caliza. Entonces había ciertos sectores en donde había tierra, inclusive tierra que aparentemente fértil, pero era una pequeña capa delgada
y de la cual debajo se encontraba esa piedra caliza. Entonces, ¿qué pasaba? La semillita caía, germinaba, pero cuando se quería desarrollar encontraba un lecho de piedra que obstaculizaba su crecimiento y por lo tanto se terminaba muriendo. Otra semilla caía entre espinos. Es raro que un sembrador siembre entre espinos. Tal vez a lo que se está refiriendo es que en el terreno que previamente se trabajó, muchas veces uno piensa que sacó todas las raíces, que sacó también las semillas de otras plantas. Sin embargo, quedan resabios que uno en el primer momento no los ve. Pero que cuando empieza a germinar junto con la semilla, ahí nos damos cuenta, y creo que todos los que somos amantes de las plantas sabemos que cuando plantamos algo y estamos ansiosos de que crezca, siempre aparecen espinos o malezas o yuyos que compiten en crecimiento con eso que nosotros acabamos de plantar y que generalmente crecen con más fortaleza y más rápidamente que lo que nosotros queremos ver crecer. Entonces es muy posible que estos espinos hayan estado como en vida latente y en el momento en que vino la germinación, el riego, empezaron a crecer y empezaron a competir con la semilla. La cuestión es que la semilla se vio ahogada y entonces terminó también muriendo. Pero hay un cuarto terreno en donde cae la semilla, que es un terreno fértil, un terreno apto para que la semilla se introduzca y germine. Y no solamente germine, sino que dé mucho fruto. Tanto es así que el Señor hace hincapié en esto y dice que esa semilla va a dar fruto, pero un fruto fenomenal, porque dice que puede dar 100 por 1, 60 por 1 y 30 por 1. Cualquiera de estas tres es realmente un crecimiento fantástico. Si consideramos que en la época de Jesús el rendimiento promedio de un campo era de 8 a 1. O sea que el rendimiento más bajo que el Señor da como ejemplo, que es el de 30, es 4 veces el rendimiento de un campo promedio en esa época. De manera que quien escuchaba esta historia y sabía algo de siembra, se podía dar cuenta que lo que estaba proponiendo el Señor era un crecimiento realmente fenomenal. Ahora la pregunta es, ¿qué nos enseña esta historia? Bueno, la parábola del sembrador es una de las parábolas que tiene también explicación, porque el Señor mismo la explicó, lo llamó aparte a los discípulos y les contó de qué se trataba esto. Y él empieza contando de que los diferentes tipos de terrenos en realidad están hablando de diferentes oyentes. A ver, empecemos por el sembrador. El sembrador en realidad es el que lleva el mensaje de Dios. La semilla es la palabra de Dios, es decir, es el mensaje que Dios quiere darle a este mundo. Un mensaje de amor, de perdón, de nuevas oportunidades, pero también un mensaje que tiene que ver con la transformación que necesitan nuestras vidas. El arrepentimiento fundamental para que ese mensaje pueda, germinar, para seguir con esta simbología. Y entonces, este es el mensaje que ese sembrador, que podemos ser cualquiera de nosotros, que quiere compartir este mensaje de buenas noticias que tiene Dios, le va a llevar a todos los demás. Ahora, todos los demás son oyentes que pueden entrar en alguna de estas 4 categorías que el Señor mencionó. Y es ahí que nos encontramos con el camino, que no es ni más ni menos que esos oyentes que son duros, que son realmente gentes con mentes cerradas. ¿Por qué? Uno se puede preguntar, ¿por qué no aceptan nada de lo que nosotros le podemos decir acerca de Dios? Y bueno, a veces están endurecidos por el orgullo, y nosotros sabemos porque lo hemos vivido, pero también porque lo dice la Biblia muchas veces, en que el Señor se opone a los orgullosos, porque justamente el orgulloso es la persona que se las sabe todas. Entonces, ¿qué me vas a venir a enseñar a mí? Entonces, una persona no puede hablar con otra persona orgullosa porque la persona orgullosa no está dispuesta al aprendizaje. También puede ser que esa persona esté endurecida por miedo. Miedo a los cambios que el Señor le está pidiendo que haga. Miedo a que esos cambios no se den y que él esté expuesto al fracaso.
miedo al compromiso. Hay muchas cosas que pueden hacer que una persona esté endurecida. También el pecado, una vida realmente oscura, una vida de muchos malos hábitos, puede hacer que uno esté absolutamente refractario a cualquier cosa que venga de parte de Dios. Eso es uno de las alternativas en cuanto a oyentes que está proponiendo Jesús en la historia. El segundo es el de los pedregales, y podemos asimilarlo al oyente superficial. Es la persona que cuando le hablamos de las buenas noticias de Dios, de que estamos mal delante de Dios, pero Dios nos da la posibilidad de perdón, y que Él puede y quiere vivir en nuestras vidas, y que Él está exigiendo cambios de parte de nosotros, cambios pero a través de la vida de Él viviendo en la nuestra, entonces lo reciben con gozo, se entusiasman. Entonces capaz que los vemos venir a la iglesia, lo vemos que aparece con la Biblia bajo el brazo, viene a las reuniones de oración, se bautiza, sirve también a la iglesia. Pero llega un momento en donde las pruebas y los problemas, tal vez el costo del compromiso, tal vez vivir una vida de santidad, se le hace cuesta arriba. No puede sobrellevar todo esto. Es como que midió mal los costos y al vivir de sentimientos, al vivir de nada más que de experiencias, la duración de ese entusiasmo es corta y a la larga esa prueba, esa situación difícil que el Señor manda y que a sus hijos les sirve para profundizar su cercanía con el Señor, les sirve para ver qué cosas el Señor quiere transformar en nuestra vida, qué cosas nos faltan, en qué cosas estamos bien, pero qué cosas tenemos que todavía madurar y cambiar, y que nos sirven para después arrancar mejor para una nueva etapa de desafíos en nuestra vida cristiana. Esa misma prueba que a un hijo de Dios lo fortifica, al superficial lo destruye. Hace que se muestre quién verdaderamente es decir, una persona que no ha recibido el mensaje de Dios como debería, una persona superficial, una persona en donde ese mensaje no ha germinado. Ahora tenemos un tercer tipo de oyentes, que sería el que se asimila a los espinos, y es la persona que se aturde con lo que el mundo puede ofrecer. Bueno, esto claramente lo dice la Biblia en muchos lados, pero hay un párrafo en 1 Juan, que ahora te quiero leer, que está más claro imposible. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me pareció excelentemente clara. Y dice así, estoy leyendo 1 Juan 2, del 15 al 17. Dice Juan: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Y cuando estaba hablando del mundo, hago una acotación, no está hablando del mundo planeta Tierra, sino está hablando del sistema de valores, la cosmovisión que tiene esta sociedad sobre todas las cosas, que es totalmente opuesta a cómo las ve Dios. Entonces dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Más claro, no sé si es posible. Voy a tratar de mejorarlo, pero me va a ser difícil. Dice, lo que ofrece el mundo es un intenso deseo de placer físico. Pero no es lo que nosotros vemos todos los días, el hedonismo, el sentir, el dejarme llevar por mis sentidos, el disfrute. Porque parece que la gente ha venido a este mundo para vacacionar, para pasarla bien. Y cuando hay algo que obstaculiza ese deseo insaciable de ser feliz, entonces acá hay problemas. Cuando el Señor es el que nos dice que la felicidad no está necesariamente en lo que sentimos, sino en hacer lo que debemos hacer, en tener una vida que esté alineada con su voluntad. Entonces ahí, claro, si mi idea es vivir en virtud de mis sentimientos y de mis placeres, entonces estoy en contra
del mensaje que viene el Señor a tratar de introducir en mi vida. Por otro lado dice que el mundo ofrece un deseo insaciable por todo lo que vemos. O sea, la cuestión es tener. La cuestión es la apariencia. La cuestión es mostrar a los demás quién yo creo que soy. Pero el Señor no nos dice que somos pasajeros y somos extranjeros en este mundo y que no tenemos que vivir para juntar grandes fortunas ni para cosas que en definitiva son temporales y van a pasar. Que tengo que alinear mi vida con lo que es eterno, con los valores que van a perdurar por siempre. Bueno, entonces claro, si mi idea es tener y tener, entonces no hay lugar para el mensaje que Dios quiere introducir en mi vida. Y después la tercera dice, y el mundo ofrece el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones. Claro, porque si la cuestión es lo que yo logré y lo que yo fui capaz de hacer, entonces eso se contrapone totalmente con lo que dice, por ejemplo, Juan, que está relatando palabras del propio Jesús, cuando dice en Juan 15, dice, una rama, dice Jesús, no puede dar uvas por sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Quiere decir que los logros que nosotros podemos lograr no son por nuestro mérito personal, son por la acción de Dios a través de nuestras vidas. Todo logro que no venga así no tiene ningún valor, sencillamente porque es temporal y efímero. No va a quedar nada de eso en la eternidad. Entonces, obvio, aquella persona que se ve aturdida o que se deja cautivar por las cosas que ofrece el mundo, en realidad compite con el mensaje que el Señor quiere dar. Porque la visión que tiene Dios de lo que está ofreciendo el mundo es totalmente contraria. Entonces nosotros tenemos que elegir o una cosa o la otra. Ambas no pueden crecer. Por eso termina la historia diciendo que los espinos terminan ahogando a la plantita. Y es lógico porque la plantita de la palabra de Dios no puede germinar en un corazón que está abocado a sentir, a tener y a lograr. Hasta ahí parece bastante triste la situación, media sombría la cosa. Pero hay un cuarto terreno, que es el terreno de la tierra fértil. Es el terreno, como dice 8.15, de la persona, del oyente receptivo. Y lo dice justamente Jesús cuando dice, mas la que cayó en buena tierra son los que tienen un corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué quiere decir? Que dan fruto, que dan fruto, que dan fruto. Y justamente la gran diferencia que está haciendo acá el Señor es que esa planta no solamente crece, da fruto. Podríamos hablar mucho de qué es el fruto que el Señor está esperando, pero básicamente te tengo que decir esto. El fruto es la manifestación de en nuestra vida del carácter de Cristo. Eso está claro. En Gálatas 5, 22 y 23 dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, dominio propio, templanza. O sea que no es el fruto evangelizar a un montón de personas, llevar a la gente a la iglesia, orar 3 horas por la mañana cada día y todo ese tipo de cosas. Fruto es una vida que muestra la vida de Jesús, el Espíritu Santo de Dios obrando en cosas palpables, como el amor, como el gozo, como la paciencia, y así todas esas facetas que el fruto del Espíritu tiene en nosotros. Esas personas son las que permiten que el mensaje de Dios fructifique en sus vidas y que se hace evidente. Ahora, después de todo esto nosotros podemos pensar, pero bueno, perfecto, lo que está mostrando esta parábola es que hay 4 tipos de oyentes, ¿no? Y que nosotros nos vamos a encontrar seguramente con alguno de ellos. ¿Y qué más? Bueno, pensemos en el contexto en donde los discípulos estaban escuchando esta historia.
vos te vas a los capítulos anteriores, vas a ver que ya el Señor Jesús estaba teniendo una tensión casi te diría insoportable con los religiosos de la época. Recordá que las parábolas él las empezó a usar generalmente el último año de sus 3 años de exposición pública. Quiere decir que los discípulos lo que estaban viendo es que su Señor, su Maestro, esa persona a la cual amaban y que tenían todas sus esperanzas depositadas en Él, que daba un mensaje realmente revolucionario que cambiaba vidas, se enfrentaba con los religiosos de la época que supuestamente lo debían conocer, lo debían reconocer como hijo de Dios y lo deberían aceptar y abrazar, sin embargo lo rechazaban. Veían que se cerraba las puertas del templo, de las sinagogas, y veían como había mucha gente que únicamente los seguían por lo que les podía dar, ya sea por una sanación o por algo para comer. Entonces ellos estarían diciendo, pero ¿cómo puede ser que este Señor venga con un mensaje tan importante y haya tanta gente que le pegue el portazo? Ante esa situación, el Señor cuenta esta historia y lo que nos está diciendo es que en ese paréntesis de tiempo que antes mencionamos, que es el reino de Dios que se acerca, pero que previamente a ese reino que va a venir, en donde Él, Jesús, en forma directa va a ser el rey y va a gobernar sobre todos para darnos un reinado de justicia, de paz y de alegría, en ese paréntesis anterior, donde su reinado va a ser indirecto, es decir, Él va a gobernar, pero en los pequeños territorios de nuestra vida, de tu vida, de la mía y de todos los que de corazón hemos aceptado el regalo de perdón que el Señor nos dio. En ese contexto, en ese paréntesis, en ese territorio, el Señor les quiere enseñar a los discípulos. Así es la forma en la cual los corazones de los hombres van a recibir el mensaje. ¿Cómo? A través de un proceso de siembra, de parte de aquellos que hemos recibido a Jesús y que queremos compartirlo con los demás. Pero lo que tenían que aprender los discípulos era que no siempre se iban a encontrar con terrenos fértiles, con gente receptiva. Se iban a encontrar con gente dura, con gente superficial y con gente cautivada por el mundo. Pero no importaba. Ellos tenían que seguir adelante con su siembra, porque acá no era una cuestión, un problema de la semilla. La semilla, fíjense que era la misma para todos los terrenos. ¿Eso inhabilita el poder de la semilla? No. Lo que está hablando es que la semilla, cuando cae en tierra fértil, produce un fruto explosivo. Y lo que está diciendo el Señor es, no solamente van a encontrarse con muchas personas, algunas receptivas y otras no, sino que sigan adelante, porque la cosecha es segura. La cosecha viene. Mucha semilla va a caer en lugares en donde la gente está esperando satisfacer ese vacío interior, esa crisis existencial que solo el Señor puede satisfacer, que puede completar. Y nosotros somos los encargados de hacerlo. Nosotros somos los encargados de decirle al mundo que el Señor vino a dar perdón, a dar amor, a ser un rey bueno sobre nuestras vidas, pero que nosotros tenemos que responder con obediencia, con compromiso y con amor. Así que, como nosotros estamos viviendo en ese paréntesis de tiempo que va a concluir cuando el Señor vuelva, y ahí sí, en forma directa, Él mismo va a establecerse como un rey, como soberano, como nosotros vivimos en ese paréntesis también, esta enseñanza es también para nosotros. Tenemos que seguir sembrando el mensaje de Dios en todos los lugares donde podamos. Y cuando veamos que se nos cierran las puertas, que viene la persona dura, que estamos adelante del superficial o adelante del que está hasta acá cautivado por el mundo, no nos dejemos aturdir, no nos dejemos convencer de que la semilla no funciona. No, la semilla funciona, porque hay mucha tierra receptiva para seguir sembrando. Así que te animo a usar esta parábola para que te dé ánimo para seguir sembrando. Hay mucho pueblo de Dios que todavía no lo conoce, que ha sido elegido por Él
y que está esperando que vos le lleves esa semillita y te pongas contenta porque encontraste tierra firme donde sembrar. Que Dios te bendiga.